Buenos días, queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor en esta nueva oportunidad que Dios nos regala a todas las personas que nos ven. Quiero desearles un feliz día del amor y la amistad, al menos aquí en el Ecuador y creo que en algunos otros países se ha dedicado esta fecha, 14 de febrero, para conmemorar el Día del Amor. Siempre suelo decir esto y no voy a dejar de hacerlo, ¿sí? Que no es del todo bueno ni del todo malo que se designe un día para el amor, ¿no es cierto? ¿Por qué digo? Porque el amor debe ser manifestado todos los días, en las distintas manifestaciones, en las distintas formas de expresar el amor, ¿no es cierto? Como por ejemplo con el respeto, con la solidaridad, con el apoyo, con la consideración, con la comprensión, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, digo, tampoco es del todo malo que se designe un día, ¿para qué? Para que este sea un día especial, ¿no es cierto? Y considerar que no se refiere únicamente al amor de pareja, ¿no es cierto? Sino es al amor fraternal también, en la familia, ese amor filial, al amor de los amigos, al buen sentido del amor, de la amistad que puede existir, ¿no es cierto? Así que todos quienes tenemos un grado de amistad reciban un caluroso abrazo, un fuerte abrazo a la distancia en este día y que mantengamos algo tan preciado como es el amor. Por otro lado, quiero decirle también que acá en el país estamos en un feriado un poquito largo. Hay unos 2 días subsiguientes a este día en el que por ley se destina tiempo de vacación para conmemorar el carnaval, ¿no es cierto? Y a pesar de las circunstancias difíciles que está viviendo el país en cuanto a contagios, que siguen los contagios, hay que esperar inclusive una semana más, porque apenas hace 7 días estuvimos mancomunados, estuvimos reunidos muchas personas a pretexto de las elecciones, a pretexto de la votación. Entonces hay que esperar siempre un resultado 15 días posteriores a estos eventos en los que, por ciertas circunstancias, nos ha tocado estar acumulado las personas. De tal manera que hay que esperar los resultados a una siguiente semana a ver cómo está este nivel de contagios. Y digo, por un lado, el nivel de contagios debería limitarnos mucho en este feriado que estamos viviendo, en este feriado de carnaval, por un lado. Y por otro lado, lo que quiero compartirle en este día a través de la palabra de Dios, para lo cual vamos a servirnos de un texto bíblico que se encuentra en el libro de Números, capítulo 25, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 9. Números, capítulo 25, versículos del 1 al 9. Hago yo la lectura de la palabra y como siempre le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Sería bueno que nos siga teniendo usted también el texto bíblico en sus manos y si no, pues le facilitamos a través de los versículos que van saliendo en pantalla. Números capítulo 25, versículos del 1 al 9, la palabra de Dios dice así. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Bueno, mire, cuando uno habla y se refiere y dice la Santa Biblia, las Escrituras, la palabra inspirada por Dios, esta palabra que nos revela, que nos guía, que es una luz, etcétera, etcétera, quienes no
han leído la Biblia, o quienes no la han leído más de una vez, o quienes no la han leído con el debido detenimiento, jamás podrían imaginar que ese Dios que invocamos su nombre todos los días, ese Dios al que apelamos para que tenga misericordia, para que nos sustente, para que nos aliente, para que nos guarde, para que nos saque de esta pandemia, ese Dios de amor que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz en lugar nuestro, para otorgar salvación a la humanidad, ¿sí? Digo, jamás imaginaríamos que efectivamente ese Dios haya tenido una decisión, haya tomado una decisión como la que nosotros encontramos aquí, ¿sí? El hecho de ver esta historia que termina siendo, por decirlo menos, espeluznante, cuando vemos una reacción de parte de Dios ante una actitud de su pueblo, de Israel, de sus hijos, de quienes habían sido los beneficiarios de las bondades, milagros, prodigios, señales, beneficios de parte de Dios, ¿no es cierto? De pronto Dios da una disposición de esta naturaleza, ¿sí? Dice, manda a matar a todos los que se prestaron para la fiestita de Baal Peor, ¿sí? ¿Quién era Baal Peor? Bueno, permítanme explicarle un poquito para tener un mejor entendimiento. Baal significa Señor y normalmente se le atribuía a los distintos dioses e ídolos, esculturas, figuras, imágenes que Dios había dicho desde siempre y luego lo dijo desde el monte humeante, ¿sí? Dijo a su pueblo, no harás para ti figura alguna, ni de hombre, ni de mujer, ni de efigie, ni de animal, que se arrastra, que camine, que vuele, no harás nada, porque Jehová tu Dios celoso es, ¿no es cierto? Entonces, el nombrecito de Baal que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento repetidas veces, significa Señor, entendido como una potestad con señorío sobre, ¿no es cierto? Y la palabra que acompaña a Baal, en este caso peor, o hay un sinnúmero de palabras que acompañan a esto, ¿sí? Son normalmente lugares, ¿no es cierto? Entonces, lugares que toman un nombre por X razón, ¿sí? Y hay un señor con señorío y potestad sobre ese lugar, ¿no es cierto? Y una vez que esta potestad espiritual tiene el señorío sobre el lugar que se le ha asignado, ¿no es cierto? Entonces, este señorío, que es enteramente diabólico, comienza a ejercer presión en las personas, comienza a influir en las personas de ese lugar a cuyo Dios terminan adorándole, ¿sí? Para que cometan y tengan actitudes totalmente desatinadas, todas en contra de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué significa peor? Peor significa brecha, ¿no es cierto? Entonces, a ese lugar de Sittim se le había denominado brecha y se le había asignado un Dios que tenía potestad sobre ese lugar, ¿sí? Sobre esa población llamada brecha, y había un señorío, ¿no? El cual no solo tenía potestad e influencia, sino que también, ¿sí? Recibía celebración de parte de los moradores de ese lugar. Eso como primera parte. Segundo, es necesario que nosotros también recordemos que Dios había dado una disposición, y cuando Dios da disposiciones para que se cumplan. ¿Sí? Las disposiciones de Dios no son para considerarlas, para pensarlas, para cumplirlas cuando yo quiero y dejar de cumplirlas cuando yo no quiero. Las disposiciones de Dios tampoco son para que Dios me revele cuando yo tengo que hacer. No, las disposiciones son mandamientos. Mandamientos que tienen que ser cumplidos, insisto, no observados, no analizados, ¿sí? No elucubrados, ni mucho menos. Y Dios había dado un mandamiento, ¿sí? A su pueblo Israel, desde siempre, por decirlo de algún modo. Y les dijo, no te unirás a otros pueblos, ¿sí? Es decir, no vas a dar a tus hijos para que se casen con gente que no es del pueblo de Dios, ¿sí? Ni a tus hijas para que se casen con gente que no es del pueblo de Dios. Porque a la postre, si es que esto llegara a suceder, porque nos queremos, nos amamos, nos necesitamos, somos el uno para el otro, somos un complemento, ¿no es cierto? A la postre dice, terminarás inclinándote a sus dioses, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento es repetido eso varias veces, porque es una advertencia. Si la advertencia es repetida, es porque la gente es necia, es terca, no quiere hacer caso. Entonces Dios le repite vez tras vez, generación tras generación, cada vez que había la oportunidad, para ver si la gente algún rato entiende, ¿no es cierto?
¿Por qué es que Dios considera que no debían haberse unido, ¿sí?, los hombres israelitas con mujeres extranjeras o las mujeres israelitas con hombres extranjeros? Porque hay aquí dos aspectos que nosotros debemos considerar. Hay muchos más, pero yo quiero resumirle nada más en dos aspectos. El un aspecto es que cuando una persona adquiere un compromiso sentimental, queda ligada emocional, sentimental y espiritualmente a esa persona, ¿no es cierto? O sea, cuando alguien decide tener una relación sentimental, una relación de amor, como hoy estamos festejando el Día del Amor, ¿no es cierto? Y quizás muchas mujeres, muchas chicas que se dicen cristianas, que asistían físicamente a la iglesia, que están siguiéndonos a través de los distintos medios, sí, dice, hoy por el Día del Amor voy a ver la prédica del pastor Santi. A lo mejor es una prédica de infinito amor. Veamos si es que así resulta, ¿no es cierto? Yo no soy responsable del efecto que cause la prédica. Yo soy responsable de predicar lo que Dios me manda. Y dice, y en la tarde voy a salir con mi novio impío, que le importa un pepino las cosas de Dios, que cuando le digo leamos la Biblia se molesta, o cuando le digo oremos juntos se fastidia cuando supero los 30 segundos de oración, ¿no es cierto? Entonces, como la gente es necia, es terca, Dios da esta disposición, no te unas en yugo desigual. Si eres cristiano, si eres cristiana, trata de buscar, ora, pide, presta atención, ¿no es cierto? Para que busques una persona temerosa de Dios que venga a ser tu complemento. En el caso de los hombres, la ayuda idónea, y en el caso de la mujer, su cabeza, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que los hombres somos cabeza de nuestra esposa cuando ya llegamos a casarnos. Entonces, yo debo tener una cabeza. Si es que soy mujer, debo tener una cabeza temerosa de Dios, rendida a Dios, sujeta a Dios. Porque si no, imagínense la chica cristianita linda que ha sido criada por sus padres dentro del temor de Dios, del Evangelio, de las Escrituras, ¿sí?, que se crió en la iglesia y fue partícipe de uno, de otro ministerio. Desde niñita destacaba en la escuela dominical, luego era del grupo de danza y luego pasó al grupo de alabanza, luego fue del coro y fue maestra de la escuela dominical y fue líder de los adolescentes, qué sé yo, todo un currículum de servicio que uno puede llegar a tener en la iglesia. ¿Sí? Se casa con un impío y él pasa a ser su cabeza, nos guste o no, porque así dice la Biblia. Entonces Dios, advirtió esto por dos razones. La primera, porque cuando se une sentimental, emocionalmente, también queda unido espiritualmente, ¿no es cierto? Y al quedar unido espiritualmente, sí, le va a arrastrar hacia el apetito del mundo. Es decir, si le va a poner a escoger, por dar un ejemplo de lo más sencillo, que aparentemente esto no sería un problema, por eso le doy el ejemplo de lo más sencillo, ¿no es cierto? Si es que el domingo dice, yo voy a ir al culto, ahora ya me casé, tú eres mi esposo, por favor acompáñame. No, vos sabes que yo no me presto para esas cosas, anda nomás vos, al principio. Después ya le dice, no vayas porque el domingo no voy a tomar café solo. De lunes a viernes no desayunamos juntos por el trabajo y el domingo, el único día que tenemos, te vas a ir, ¿no es cierto? Y de a poquito le va a ir coartando, sí, porque cuando uno pone un pie en la obediencia a Dios y el otro pie en la desobediencia a Dios, ¿sabe qué pasa? Que como el uno se opone al otro, uno comienza a descuartizarse y tristemente el cuerpo cae hacia el mundo, hacia el pecado. Entonces, para no alejarse de Dios y no olvidarse de sus principios, de sus mandamientos, para vivir encaminados en la senda de justicia, no te cases en yugo desigual. Primera razón, ¿no es cierto? Porque emocionalmente terminamos tendientes a las cosas del mundo. Y hay otra cosa que es peor, en este mismo punto, que no solo uno se juega entre el mundo y Jesucristo, entre el Evangelio y la propuesta pecaminosa que tenemos fuera del Evangelio, sino que hay personas que llegan a cogerle gusto al mundo, ¿no? Y gente que ha sido cristiana, gente que se crió en un hogar cristiano, dentro de una iglesia con buena doctrina, todo, y luego le coge gusto al mundo, porque el mundo, hay que ser honestos, sí, cuando uno está vacío de Dios, el mundo termina siendo muy apetitoso, primera cosa. Y segunda cosa, sí, dice, no te juntes en yugo desigual porque terminarás inclinándote ante tus dioses, ¿no es cierto? Y la gente entiende lo que quiere entender, entonces dice, claro, no me junto en yugo desigual porque
El pastor piensa, porque piensa que el pastor ha dado el mandamiento de que no te unas en yugo desigual, y no fui yo solo lo predico, ¿no es cierto? Entonces dicen, yo puedo ir a otra iglesia y no me inclino ante esas imágenes. Yo puedo ir a otro lugar y no me persigno. Y yo puedo hacer esto y no hago esto. No es solo eso, sí es parte, pero no es solo eso. Cuando dice que terminamos inclinándonos a otros dioses, es porque terminamos honrando lo que Dios dice que despreciemos, ¿no es cierto? Entonces a veces nos inclinamos no necesariamente ante un muñequito de yeso como son las figuras religiosas que existen, no, nos terminamos inclinando al Dios dinero, nos terminamos inclinando al Dios vanidad, nos terminamos inclinando al Dios avaricia, ¿no? Nos terminamos inclinando al Dios sensualidad, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere, eso es lo que hay que entender. Entonces digo, aquí estamos frente a una historia tremendamente espantosa, espeluznante, crítica, inimaginable que pueda haberse dado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la palabra de Dios que fue Jehová Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, el que entregó a su Hijo Jesucristo para entregarnos por amor, para que Él se entregue por amor a la humanidad. Aquí está diciendo, ahórcalos a todos los príncipes del pueblo que cometieron esta barbaridad, que ya le voy a explicar cuál es la barbaridad. ¿Sí? Ahórcalos a todos. Y termina diciendo el versículo final que leímos, el versículo 9, que efectivamente fueron 24,000 personas las que murieron en aquella ocasión. Entonces, si yo le digo a usted, sin desglosar la historia y sin entender el propósito de Dios, yo le digo, ¿sabe que una vez el Dios precioso al cual usted y yo decimos que amamos, un día mandó a matar a los príncipes de su pueblo, ¿sí? Y mandó a matar y terminaron muriendo 24,000? ¿Usted me creería? ¿Usted me creería que yo le digo, no, el Dios todopoderoso, grande, majestuoso, Dios de amor que entregó a su Hijo Jesucristo, un día mandó a matar y terminaron matando 24,000 personas de su pueblo? No mandaron a matar 24,000 moabitas, 24,000 filisteos, 24,000 amonitas, 24,000 de su pueblo. Les mandó a matar. Y les mandó a matar, no es que les tragó la tierra, no es que vino un rayo y les cayó, no. Dios le habló a Moisés y le dijo, cógeles y a plena luz del día les ahorcas. ¿Puede usted imaginarse esta actitud de Dios? ¿Sabe cómo le vamos a llamar a esta prédica? A esta prédica le vamos a llamar la otra cara de Dios. La otra cara de Dios, que es necesario conocerla, porque nosotros conocemos y siempre sacamos a flote el Dios de amor, de bondad, de misericordia, mansedumbre, proveedor, sanador, restaurador, sí. ¿Y el Dios de justicia? ¿Y el Dios de justicia? ¿Es todo eso y el ser todo eso excluye que sea justo? No, Señor. Es totalmente inclusivo, sí, complementario. El Dios de amor, de bondad, de misericordia, de favor, sí, con el Dios de justicia. Es el mismo, solo que entendido en su totalidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que había pasado aquí? Bueno, pues lo que había pasado aquí es que en un momento determinado el pueblo de Israel se había asentado en la región que se llama Sittim, ¿sí? Y muy cerca de este lugar donde ellos se asentaron, en la misma región de Sittim, ¿sí? Aquí estaban asentados los israelitas en camino de la tierra prometida, pero a veces se asentaban por muchos días en un lugar, ¿sí? Muy cerca de eso había una población llamada Peor o Brecha, cuyo dios era Baal Peor, que ya les digo, era una potestad espiritual con influencia sobre a quien se le rendía un culto, se le hacía una fiesta o varias fiestas. Y esta fiesta que se le hacía a este falso dios o dios con D minúscula, ¿sí? Consistía en una verdadera orgía, en un conjunto de obscenidades, consistía en un bacanal de sexualidad, borrachera, era una total perdición. Esa era la famosa fiesta a Baal Peor, ¿no es cierto? En que las mujeres, ¿sí?, por ofrecerle, entre comillas, un sacrificio a su Dios, ¿sí?, se ponían bien sensuales, bien provocativas, ¿sí?, y seducían a los hombres, ¿no es cierto? Y los hombres, pues, están, empújame que me caigo, ¿sí?, pues inmediatamente accedían a su sensualidad.
ingerían esencias, ingerían ciertas especies, ¿sí?, que les volvían alucinógenos o que eran alucinógenos y les volvían torpes, tontos, desadaptados, ¿sí? Y en esa desadaptación, pues tenían un comportamiento totalmente desadaptado y hacían todo lo que usted se pueda imaginar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tenían orgías, tenían unas relaciones sexuales, pero a lo bruto, tenían actitudes totalmente desatinadas, bueno, se lanzaban cosas, se lanzaban lodos, se metían en el agua, salían, vea, vaya usted a saber todo lo que sucedía con estas personas. Y esas mujeres de Moab, pues salieron a seducir a los hijos de Israel. Y adivine quiénes fueron seducidos. Los príncipes del pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos esta palabrita príncipe, si bien puede tener un solo concepto que significa ser principal, pero tiene también un entendimiento un poco más extensivo, ¿no es cierto? ¿Qué es en este caso lo que debemos entender? Que efectivamente eran muchachos, eran gente joven o en edad joven, estoy hablando entre unos 15, 16 años hasta unos 40, 45 años, ¿no es cierto? ¿Por qué me permito dar este rango de edad? Porque estos príncipes no es que ellos tenían una designación de autoridad para el cumplimiento de una función, no tenían eso. Se les consideraba a ellos príncipes porque eran gente fuerte, gente con la que en un momento determinado se podía contar con ellos, como por ejemplo para la guerra, ¿no es cierto? Entonces, una persona tenía, pensemos, 24 años, ¿sí? No es que tenía una función, no es que tenía un rol, no es que se le había otorgado o delegado una autoridad, sino que simplemente cuando el pueblo de Israel corría peligro o se necesitaba de la fuerza física, ¿no es cierto?, o del cumplimiento de tal o cual función que ameritaba esa fortaleza que la juventud tiene, entonces todos los príncipes vengan y van toda esta gente. Entonces, ellos fueron. Es decir, gente que era necesaria, gente que uno puede considerar era hasta indispensable, ¿no es cierto?, ante las amenazas que eran para todo el pueblo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O para los cultivos, los trabajos, esos de fortaleza. Entonces, los príncipes eran los que ponían las balas al pecho para sacar adelante la situación, ¿sí? Ellos fueron seducidos, ¿sí? Y claro, dice que fueron las mujeres moabitas a seducirles, entonces usted ya entenderá, ¿no es cierto? Con exceso de sensualidad, con ciertas vestimentas, o con poca vestimenta, o con vestimenta que permite ver más allá de lo debido, o con vestimenta, vea, no hace falta explicar si estamos viviendo en un mundo perdido, pecaminoso, lujurioso, lleno de lascivia y concupiscencia como el que vivimos. Entonces, ¿para qué me mato yo explicando si usted sabe de lo que estoy hablando? ¿No es cierto? Entonces, fueron estas mujeres, ¿sí? Ellos eran parte del pueblo de Dios, tenían conocimiento de las disposiciones de Dios, sabían lo que Dios les había dicho, ¿sí? Primero que no fijen los ojos y luego que peor todavía se junten a ellas, ¿sí? Que se mantengan de lejos con todos los pueblos extranjeros ajenos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no corran ningún riesgo. Pero no, vea, cuando se trata de la sensualidad, cuando se trata de la atracción física, ¿sí?, qué difícil es enfrentarlo y salir corriendo en el sentido contrario. Qué difícil es, ¿no es cierto? Grandes hombres de Dios, grandes mujeres de oración, comprometidas, de gran testimonio, ¿no es cierto?, en distintas edades. No estoy hablando solo de personas de 70 años para arriba, estoy hablando desde muchachos y muchachas de 12 años en adelante, que han tenido un compromiso, un testimonio, fueron criados bien bonito todo, frente a la provocación sensual, frente a la tentación sexual, sí, han declinado, se han apartado, se han perdido, se arrastraron en el fango de la inmundicia, ¿sí? Por eso es que hay que tener cuidado en todo, pero principalmente en ciertos aspectos, como este, siendo príncipes del pueblo de Dios, ¿sí?, fueron seducidos y cayeron fácil. No eran ellos la fuerza de choque del pueblo. No eran ellos los que cuando se les requería estaban ahí para defender. No eran ellos los que hacían el trabajo forzado, duro y mostraban su temple frente a la seducción y a la provocación. Ahí quedaron todos los fortachones, todos los
ultra espirituales, todos los que se creen los papis, ahí quedaron. ¿Qué pasó con esto? Pues que la fiestita a la que fueron invitados con las seducciones de las mujeres moabitas, ¿sí?, no le gustó para nada a Dios. Eso es lo que pasó. Que aquella fiestita no le gustó para nada a Dios. Por eso es que comienza diciendo en el versículo 1, moraba Israel en Sittim, ¿sí?, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿sí?, y apenas para el versículo 4, Dios ya le da la disposición. Dios ya le da la disposición y le dice, cógeles a todos estos que se contaminaron, todos estos que fueron abruptamente, locamente, sin pensar, sin considerar, sin buscar un consejo, una guía, sin doblar rodillas antes de aceptar la invitación, no, que les cogieron descuidados espiritualmente porque a la primera seducción cayeron. Dice, a todos estos, cógeles y a la luz del día, ahórcales. Y se dio la disposición de que todos los sacerdotes, todos los jueces, ¿sí?, recibieron la disposición de que miren, examinen. Y yo entiendo que eran plenamente identificables con la cara que estarían. Dice, a todos los que identifiques que tuvieron esta actitud de postrarse en pos de Baal peor, ¿sí?, porque la fornicación no es que sea menos, no es que sea un pecado menor ni un pecado mayor. ¿Sabe qué fue lo que verdaderamente indignó a Dios para que tome esa decisión? ¿Sí? Que terminaron postrados, pues, en pos de Baal peor. Y claro, todos ellos dirán como mucho, ahora no. ¿Pero qué si no dijeron nada? ¿Si acaso ellos dijeron que Baal peor era su Dios? Ellos seguían diciendo que Dios es su Dios. Y ellos seguían diciendo que son cristianos, que no han cambiado de doctrina. Pero sus frutos sabían a quién estaban adorando. Con ese comportamiento no estaban adorando a Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de amor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe a quién estaban adorando? Sí, al Dios de la consuficiencia, de la lujuria, de la lascivia, de la fornicación, del adulterio, de la inmundicia. Aunque seguían siendo israelitas, yo sigo siendo cristiana. Sí, pero estoy rendida. Con mis frutos estoy adorando al Dios del pecado, que es Satanás, bajo distintos nombres y manifestaciones, pero es Satanás en definitiva. Entonces, eso le indignó a Dios. Y por eso dice, ahórcalos a la luz del día. Un pequeño corchete, porque el paréntesis es para un poquito dar una explicación al respecto. Esto es un corchete. Mire, hoy estamos viviendo desde hace algunos años, y en nuestro país, en otros países mucho más, y en el nuestro, bueno, no sé si es más o menos, pero estamos viviendo una situación similar, espantosa, espantosa. El crimen, la delincuencia, la actitud indebida, está arrasando a la sociedad, a los que de uno u otro modo tratamos de manejarnos con bien, con paz, con tranquilidad. Pero lastimosamente el crimen está mucho más organizado que la sociedad para defenderse, ¿no es cierto? No hay día en el que nosotros no nos espeluznemos con un sinnúmero de crímenes, de asaltos, de delitos de toda índole, ¿sí?, de violencia intrafamiliar. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué desglosar lo que usted y yo vemos en las noticias? Prende la televisión, en la mañana, 5 minutos que escuche usted en la televisión y ya se entera de 10 crímenes, ¿no?, de cuerpos que fueron encontrados aquí. ¿Sí? El robo de celulares en donde hay 3 o 4 personas, sea en una parada de bus, una parada de metro, una esquina donde por A circunstancias la gente se detiene, ¿sí?, o en los restaurantes que entran, arrasan, acaban, o la gente con pistola en mano que va a los negocios y saca el dinero, el secuestro express, una persona que sale del banco con una cantidad considerable, yo no sé cómo se enteran, tendrán algún contacto con el banco. Bueno, todo tipo de delito está de moda, ¿sí? Cada vez hay más bandas organizadas. Escuchamos también, ¿sí?, del otro lado, que la policía o las autoridades que están encargadas de tener control y brindar seguridad a la sociedad, ¿sí?, hace su trabajo. Yo no lo desmerezco, ¿no? Yo más bien pido a Dios que tenga misericordia de las personas que cumplen esta labor tan difícil, tan peligrosa, ¿sí? Todos los días la policía también captura bandas, dice, desarticuló una banda. Yo no creo que desarticule,
que ha cogido algunitos, a lo mejor sí. Porque no se puede desarticular, porque cuando caen los principales y los cabecillas, siguen manejando el ejercicio delincuencial de esas bandas desde los centros penitenciarios. Entonces, desmantelar, ¿sí?, a una banda le veo bastante difícil. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos a la luz de la Biblia? Aquí, en la Biblia, ¿no? Y no solo en este texto, sino en muchísimos textos. Vemos que Dios mismo instituyó, y escúcheme lo que le voy a decir, Dios mismo instituyó la pena de muerte para el delincuente. El delincuente que agrede al ciudadano, o como en este caso, el delincuente que infringe la ley de Dios. Dios instituyó la pena de muerte. Aquí está diciéndolo. Y no lo mató usando la naturaleza, como alguna vez en la rebelión contra Coré, o la rebelión de Coré contra Moisés, ¿no es cierto? En que se rebelaron contra el siervo de Dios, se rebelaron contra el ungido de Dios, pues hizo que se pongan los que estaban en contra aquí, los que estaban a favor acá. La tierra abrió su boca, les tragó y fueron vivos al Seol. Eso dice la palabra de Dios. Aquí no. Aquí Dios mismo está mostrando que la delincuencia, la desobediencia, la no sujeción a los mandatos, sí, en muchos casos, bajo ciertas consideraciones de organización y estructura gubernamental, sí, tiene que acabar con la delincuencia. ¿Cómo se acaba con la delincuencia? Dándole una rehabilitación al delincuente, eso es lo que se propone hoy. ¿Hay algún país que haya logrado algún resultado considerable en este sentido? No conozco. Nuestro país tiene un sistema de rehabilitación social que garantice que una persona que ingresa a un centro penitenciario, ¿sí?, sale renovado con otra perspectiva, o sale especializado y con mejores contactos. Y que entra y sale 5, 6, 7, 8, 12 veces, porque cuando vuelven a caer se ve que ese currículum es así. ¿Cómo se corrige? Cierro corchetes. La otra cara de Dios. ¿Qué pasó en esta situación? Bueno, pues permítame terminar de contarle la historia. Que comienzan a morir ahorcados a plena luz del día, por disposición de Dios, comienzan a morir ahorcados todos los príncipes, los que un día parecían ser indispensables dentro del pueblo de Dios, porque eran príncipes, los que eran la mano fuerte del pueblo, los que en quienes estaba basada la esperanza. Dios dijo, ¿sabes qué? Pueden ser lo que sea. Yo no les necesito para que estorben. Más bien voy a hacer dos cosas. Una, al disponer que les ahorquen, voy a hacer dos cosas. Una, voy a tratar de erradicar el mal comportamiento de la gente. Y la otra, al ahorcarlos a la plena luz del día donde todo el mundo vea, ¿sí?, voy a dejar un escarmiento para que los próximos que piensen hacer algo parecido, ya saben a lo que se tienen, ¿no? Ya saben a lo que se tienen. Porque para eso eran las sanciones públicas que Dios da en su palabra. Una, para tratar de sacar de raíz las actitudes incorrectas, y la otra, para dejar no un amedrentamiento, sino una lección para los que de pronto estaban encaminados de la misma manera. Pastor, usted está proponiendo la pena de muerte, yo estoy proponiendo la Biblia. Porque ahora hay derechos humanos para los que nos matan y para las posibles víctimas. Sí, no hay derechos humanos, ni para los policías, porque si un policía ocupa su arma en defensa propia de sus compañeros y de la sociedad, sí, corre el riesgo de podrirse en la cárcel el policía, mientras el delincuente entra y sale las veces que le place de la cárcel, en contubernio con la justicia, porque cuando sale con las puertas abiertas, con una boleta de libertad, ¿no es cierto? Es lo que vemos todos los días. No es que estoy denunciando un hecho, estoy recordando un hecho que se repite día a día. Pero vea cómo es la sinvergüencería de la gente, ¿no? En medio del llanto, un lloro profundo que provocó esta situación de la mortandad, 24,000 hombres ahorcados, ¿sí? Dice que pasó un israelita, de los mismos que se había contagiado, contaminado, que había fornicado, que había acabado, que se había rendido a Baal Peor, que había estado en la plena fiesta parecida a la que se conmemora en esta época, no la del carnaval. Porque si Baal Peor significa un señorío o una potestad que tiene señorío sobre un lugar, yo me he permitido decir que el carnaval es el carne Baal, es decir, un señorío, una potestad espiritual
que presiona a la carne, a la inmundicia de la carne, a la provocación, al deseo malsano, ¿no es cierto? Entonces, una fiesta similar. Y la festejan todos los cristianitos, ¿no es cierto? No todos, algunos no lo festejamos. Y quizás fuéramos la mayoría, que así sea en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Entonces se festeja el carnaval porque van con el enamorado, con la enamorada y están en bikini. Ahora es tan normal que se vayan de paseo los enamorados juntos, solos, ¿sí? ¿Y qué es de la hijita que no la hemos visto? Que no, se fue de paseo con el enamorado. Y me imagino que llegan a distintos hoteles, a 4 cuadras, y se encuentran solo para desayunar, almorzar y merendar, ¿no es cierto? O sea, me imagino que es tan santa la situación. La sociedad, cómo hemos aceptado el pecado como algo normal. Estamos viviendo, sí, algo que ya se vivió hace mucho tiempo, porque el diablo es el diablo siempre, y el humano es torpe como siempre. Estamos viviendo la nueva moralidad. Entonces ahora si al pastor Santiago se le ocurre decir que no es correcto que entre enamorado y enamorada tengan relaciones sexuales, el pastor está desactualizado, el pastor tiene que ambientarse a la situación. El pastor también, ¿quién le va a seguir así? Los que quieren ganar el reino de Dios. Son pocos, así es, yo sé que son pocos, la Biblia me dice que son pocos, porque de entre todos los que nos decimos cristianos y decimos Señor, Señor, sí, aún los escogidos serán engañados, ¿sí? Entonces, yo sé que somos pocos, porque la puerta es estrecha y el camino es angosto. Yo sé que somos pocos, pero tengo que predicar con contundencia y con claridad, ¿sí? Para que esos pocos caminemos firmes. Y para los que quieren desviarse, ¿sí? Reaccionen y se vengan al grupo de los pocos, del remanente, como llama la palabra de Dios. ¿No es cierto? Digo, la sinvergüencería es tanto que ¿sabe qué pasó? Que uno de estos, en medio del llanto y del crujir de dientes que estaban todo por la muerte de sus príncipes, pasa como una mujer madianita, ¿sí? Llevándoles, él era casado, dice los versículos posteriores a nuestra lectura, ¿sí? Y dice que les llevó a sus hermanos israelitas. Dicho de otro modo, llevó una prostituta madianita, ¿sí? Para que se satisfagan sus amigos, conocidos y quizás hasta familiares. Oiga, esto indignó tremendamente a un hombre de Dios, como es Finees, hijo del sacerdote Eleazar. Y mirando que en medio del llanto, de la mortandad, por el castigo, por la disposición de Dios, estaba viviendo el pueblo, el otro pasa para seguir en su complacencia pecaminosa y carnal. ¿Sí? Se indignó Finees y ¿sabe qué hizo? Cogió una lanza y fue a la tienda donde estaba este israelita y le arremetió y le mató. Igualmente le metió la misma lanza por el vientre a esta mujer. Y ese celo de Dios manifestado en Finees puso fin a la mortandad. Y termina el versículo 9 diciendo que de ese modo Dios aplacó esa mortandad. Mis queridos hermanos, esta es la otra cara de Dios. No es únicamente, y tampoco deja de serlo, ni le disminuye en su condición de amor, de bondad, de misericordia, ¿sí? De entrega. No le excluye el que sea también de justicia. Pues déjeme decirle que este Dios de justicia no está de acuerdo con muchas fiestecitas, feriados, manifestaciones, ¿sí? Que pudiera tener la gente por tradición, por costumbre, por cultura, ¿no es cierto? Y hay un sinnúmero de situaciones que podríamos enumerar que contradicen totalmente la palabra de Dios. Y que la gente lo hace, como dice, por buena fe. No, no es por buena fe, es por desconocimiento, ¿sí? Porque a mi pueblo le faltó conocimiento y por eso fue destruido. Tratemos de hacer las cosas bien. Estamos viviendo tiempos difíciles que nos anuncian que son los tiempos previos al fin. ¿A dónde quiere ir usted? Yo le invito para que acepte a Cristo Jesús, comience a leer la Biblia, ¿sí? Le pida a Dios el discernimiento y enderecemos nuestra senda, que de buena fe podríamos estar terriblemente equivocados. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana.
Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 17 de febrero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.